Una sola orden, escrita con tinta roja sobre un pergamino que humeaba, cambió el destino de toda una nación. Mi abuelo fue arrestado sin juicio. Susurran los recuerdos de quienes vivieron aquel horror. Perdimos a toda una generación, añaden las voces que aún hoy tiemblan al recordarlo. ¿Sabías que una decisión tomada tras 4 paredes de poder pudo acabar con la vida de miles sin que nadie lo notara? En los minutos que siguen descubrirás quién dio la orden, por qué se firmó y cómo sus sombras siguen alargándose sobre el presente. Soy tu guía en este viaje al pasado oscuro, y hoy desenterramos uno de los capítulos más sombríos de la historia. A principios del siglo XX, el país X se encontraba sumido en una profunda crisis. La inflación devoraba los salarios. Las huelgas se multiplicaban y el temor a una revuelta crecían en los pasillos del poder. El líder autoritario, cuyo nombre resonó como un eco de terror, decidió actuar antes de que la discordia se convirtiera en una llama incontrolable. Con la pretensión de salvaguardar la seguridad nacional, emitió una orden que, bajo la apariencia de legalidad, autorizaba la captura y eliminación de cualquier supuesto subversivo. Ese documento, fechado en el mes de junio, llevaba el sello del Ministerio de Defensa y una redacción que dejaba poco espacio a la interpretación. Proceder sin demora a la detención de los individuos identificados como amenaza a la estabilidad del Estado. La orden fue enviada por correo a los comandantes de todas las provincias, acompañada de un mensaje que citaba la necesidad de actuar con rigor y decisión. Aquellos que intentaron objetar fueron rápidamente silenciados, desapareciendo de los archivos como si nunca hubieran existido. La cadena de mando se extendió como una red invisible. Desde la capital hasta los puestos de control más remotos, los oficiales recibieron la instrucción y, sin preguntar, comenzaron a ejecutar la orden. Arrestos masivos se llevaron a cabo en plazas públicas, mientras los niños observaban atónitos cómo sus vecinos eran llevados a camiones sin retorno. Los campos de detención se llenaron de personas que, sin culpa alguna, fueron catalogadas como peligrosas. Las cifras oficiales hablan de 8.000 víctimas, aunque organizaciones de derechos humanos estiman que el número real supera los 10.000. Cada número representa una historia, una familia rota, un futuro truncado. Una de esas historias es la de María López, maestra de una escuela rural, acusada de propagar ideas subversivas, porque enseñó a sus alumnos a leer libros prohibidos. Fue detenida una noche de otoño, y su familia nunca volvió a verla. Su caso, documentado en fotografías de archivo, se convirtió en símbolo de la brutalidad que siguió a la orden. A medida que la represión se intensificaba, la comunidad internacional intentó intervenir. Notas diplomáticas fueron enviadas, pero la censura interna bloqueó cualquier información que saliera del país. Para ocultar la magnitud del delito, el régimen manipuló los archivos oficiales, quemó documentos y falsificó informes que mostraban cifras mínimas. Carteles y discursos oficiales presentaban la limpieza nacional como una necesidad para la paz, mientras la población vivía bajo el miedo constante de ser denunciada por un vecino. El silencio se volvió ley. La gente aprendió a ocultar la verdad bajo la sombra del terror, y la historia quedó enterrada bajo capas de olvido. ¿Qué piensas tú de este episodio tan doloroso? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva. Continúa la narración mientras nos adentramos en los mecanismos de encubrimiento y en la lucha de los sobrevivientes por la verdad. El silencio que se impuso no fue solo una ausencia de voces, sino una maquinaria meticulosa diseñada para borrar cualquier rastro que pudiera revelar la magnitud del horror. Los funcionarios de la oficina central recibieron órdenes explícitas de incinerar los expedientes que contenían los nombres de los detenidos, las fechas de los traslados y los informes de los campos. Cada noche, bajo la tenue luz de las lámparas de aceite, se quemaban pilas de papeles en fosas improvisadas, mientras los guardias vigilaban que ninguno de los documentos escapara al viento. Los pocos archivistas que se atrevían a guardar una copia personal lo hacían bajo el riesgo de ser denunciados como traidores, y muchos de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Al mismo tiempo, se difundieron falsos boletines que mostraban cifras mínimas, como si la violencia hubiera sido un episodio aislado y puntual. Los carteles pintados en los muros de la capital proclamaban la purificación de la nación, y los discursos del dirigente exaltaban la necesidad de defender la unidad frente a los supuestos enemigos internos. Los medios estatales, bajo la estricta censura, repetían una y otra vez la narrativa oficial, mientras que cualquier intento de publicar testimonios de los sobrevivientes era bloqueado, confiscado o simplemente ignorado.
La población, acostumbrada al miedo, aprendió a cerrar los ojos ante los gritos que resonaban en los barrios, temiendo que una palabra fuera suficiente para atraer la mirada de los informantes. Sin embargo, la verdad nunca puede ser contenida por completo. Años después, los hijos de los desaparecidos comenzaron a buscar respuestas. Formaron grupos de apoyo que se reunían en casas discretas, compartiendo recuerdos fragmentados y documentos que habían logrado rescatar. Uno de esos grupos, liderado por una mujer cuyo hermano había sido ejecutado sin juicio, organizó una campaña para exigir la apertura de los archivos oficiales. Con valentía presentaron peticiones ante el Tribunal Supremo y lograron que se ordenara la creación de una comisión de la verdad. Esa comisión, compuesta por historiadores, abogados y testigos, empezó a recopilar testimonios de los familiares, a entrevistar a los pocos oficiales que aún vivían y a examinar los restos de los campos de detención. Los testimonios que surgieron fueron desgarradores. Mujeres que recordaban cómo sus esposos eran arrebatados en plena madrugada, niños que describían el sonido de los camiones al pasar por la carretera y ancianos que hablaban de la ausencia de sus nietos nunca nacidos. Cada relato se convirtió en una pieza del rompecabezas que, al juntarse, reveló la verdadera escala del genocidio. Las familias, al escuchar las historias de otros, encontraron consuelo y fuerza para seguir adelante, y poco a poco la sociedad empezó a reconocer el peso de la culpa colectiva. El proceso de desenterrar la verdad también incluyó la exhumación de fosas comunes en zonas rurales. Equipos de arqueólogos forenses trabajaron con delicadeza, identificando restos mediante pruebas de ADN y comparándolos con los registros familiares. Cada identificación devolvía a una familia la posibilidad de cerrar una herida que llevaba abierta durante décadas. Los nombres que antes estaban borrados de los documentos oficiales volvieron a aparecer en lápidas, en placas conmemorativas y en libros de historia que finalmente narraban la crudeza de los acontecimientos sin tapujos. A medida que la memoria se reconstruía, surgieron iniciativas para honrar a las víctimas. Se erigieron monumentos en plazas centrales, donde cada día se colocaban flores en señal de recuerdo. Las escuelas comenzaron a incluir en su currículo capítulos dedicados a la resistencia pacífica y a los peligros de la obediencia ciega. Artistas locales produjeron obras que reflejaban el dolor y la esperanza, y festivales culturales se organizaron para celebrar la vida de aquellos que fueron arrebatados injustamente. Estas acciones, aunque pequeñas frente al inmenso sufrimiento, sirvieron como recordatorio de que la historia no debe repetirse. Hoy, cuando miramos atrás, vemos cómo una decisión tomada en una sala cerrada desencadenó una cadena de violencia que marcó a toda una generación. La orden, escrita en un pergamino rojo, se convirtió en una sombra que se extendió por años, pero la luz de la verdad, alimentada por la valentía de los sobrevivientes, ha logrado disipar esa oscuridad. Cada vez que alguien comparte su historia, cada vez que una familia encuentra los restos de sus seres queridos, se fortalece la promesa de que nunca volveremos a permitir que el silencio sea cómplice del horror. ¿Qué te parece este proceso de reconstrucción? ¿Crees que la sociedad actual está preparada para enfrentar sus propios errores y evitar que se repitan? Deja tus reflexiones en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu punto de vista. Si este relato te ha llegado al corazón, compártelo con quien creas que necesita recordar que la memoria es la mejor arma contra la injusticia. Y si quieres seguir explorando capítulos ocultos de la historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos